¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el profesor Martín y vamos a hacer la clase del día de hoy vamos a empezar con Grecia. De aquí hasta fin de año solamente vamos a ver a los griegos. Me gustan mucho los griegos, la civilización me refiero, me gusta mucho la civilización griega, es una civilización bien interesante para estudiar. ¿Por qué estudiamos tanto a los griegos? Ya lo hemos dicho, el Perú es la combinación de dos mundos. El mundo andino, que lo hemos estudiado toda la mitad del año, y el mundo europeo. El mundo europeo nos va a llegar a través de España. Cuando España nos conquista, nos trae el mundo europeo. Y España es la heredera del mundo griego-romano. Por eso le damos tanta importancia a esto. Le damos mucha importancia a los orígenes de la civilización andina, porque son nuestros orígenes del lugar que habitamos, de nuestra sangre, de nuestra raza, pero al mismo tiempo también tenemos cosas de los europeos. Por eso no la estudiamos porque somos alienados, sino porque es parte de nuestra herencia cultural. El Perú tiene dos, así como nosotros tenemos papá y mamá, el Perú tiene dos progenitores. El mundo europeo que nos va a llegar a través de España y el mundo andino que es en el cual habitamos. Por eso estudiamos tanto en historia universal el mundo que tiene que ver con el mundo europeo. Por eso le dedicamos, ya les he dicho, vamos a dedicarle 4 clases al mundo europeo, que es los orígenes, es decir, a Grecia. Y el año que viene, apenas ingresemos, tenemos que empezar a ver un montón de cosas de Roma, que también es parte de nuestros orígenes, desde su ascenso hasta su caída. Bien, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy, como siempre, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestros papitos, que nos cuide a nosotros, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, vamos a empezar con la clase sobre los orígenes de Grecia. El mundo clásico, ¿no? Cuando hablamos del mundo clásico hablamos de Grecia y de Roma. Grecia y Roma fueron los pueblos que crearon las bases de la civilización occidental y su influencia se percibe incluso en la actualidad, ¿no? El idioma que hablamos proviene de aquí. La religión va a provenir de este mundo. Todo, un montón de cosas vamos a ver que viene desde nuestros orígenes. Por eso en la historia es importante estudiarla. Para ello, en esta unidad analizaremos las principales características de ambas civilizaciones. Ya les he dicho, vamos a ver este año Grecia y el año que viene vemos bien Roma. Empezaremos estudiando la civilización griega, su ubicación geográfica, etapas históricas, sociedad y economía, así como el legado cultural que dejaron para la posteridad, filosofía, su mitología. Luego analizaremos la civilización romana. Bueno, esto ya el año que viene. ¿Por qué es importante tanto Roma? El derecho es romano, ¿no? La arquitectura, vamos a encontrarlo. El año que viene le vamos a dedicar mucho, mucho tiempo a Roma. Vamos a ver desde los orígenes. Para entender los orígenes tenemos que entender esto. ¿Dónde estaban ubicados? Quiero que vean este mapita para que nos ubiquemos espacialmente en dónde nos encontramos. Miren, esto es Europa. Arriba se encuentra Europa, acá se encuentra Asia y acá se encuentra el África. Nosotros ya hemos visto el río Nilo, civilización, Egipto. Aquí están los persas, el Tigris y el Éufrates, donde estoy señalando, Tigris y Éufrates. Acá en medio se va a desarrollar la Mesopotamia. Acá están las Fenicia y Judea, ¿no? Y los judíos, acá se van a encontrar. Es más, el mapita nos va a decir, las colonias fenicias, todo lo de verde. Mira, se van a ubicar frente a los griegos. Las colonias griegas, este es su inicio, porque la clase del día de hoy es el inicio. Acá van a empezar, después van a empezar a colonizar otros lugares del Mediterráneo, el mar que rodea Europa, África y la parte del cercano oriente es el mar Mediterráneo. Se van a llegar inclusive hasta donde va a estar el mar Negro, pero siempre cercano a las costas. Ahí se van a ubicar sus ciudades, ciudades-estados. Nos tenemos para los inicios de la civilización griega, tenemos que pensar en este espacio de aquí. Acá está España,
acá está Francia, arriba está Alemania, acá está Italia, acá está Grecia, acá están los Balcanes, acá está Turquía, ¿no? Acá, nosotros nos vamos a ubicar aquí, en este sector. Todo este sector es el sector que estamos viendo el día de hoy, el de los orígenes de la civilización griega. Bien, entonces ya vimos el mapita en el cual nos tenemos que ubicar. Grecia está comprendida, empezó a desarrollarse en un territorio compuesto por regiones muy variadas, cuyas características influyeron en el estilo de vida de sus habitantes. Allí, desde tiempos antiguos, florecieron civilizaciones como la cretense y la micénica. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre estas civilizaciones. Bien, nos encontramos acá. ¿Cuál es el problema de esta zona? Tenía una profesora de griego que me decía que Grecia era una roca incrustada en el Mediterráneo, ¿no? Vamos a encontrar tres zonas en Grecia. Primero, la Grecia continental, la que está dentro del continente europeo, ¿no? Se caracteriza por elevadas montañas y estrechos valles, en los cuales se cultivaban la vid, el olivo, trigo y hortalizas. Este relieve, su relieve ya les he dicho, rocoso, ¿no? Dificultaba la agricultura a gran escala y las comunicaciones por tierra. Este era el problema, ¿no? No podían cultivar, por eso que van a ser ciudades portuarias, talasocráticas, como igual como los fenicios. Ya hemos visto el término talos, ¿no? Que es de mar. Por eso, los primeros asentamientos de la Grecia continental se desarrollaron como pequeñas comunidades independientes, con el mar como la vía de comunicación. Aquí, los primeros asentamientos van a tener al mar como vías de comunicación y van a ser los primeros asentamientos que se van a desarrollar en la Grecia continental. Esta es la primera, la que está dentro del continente europeo. La segunda, la Grecia insular. ¿Qué es Grecia insular? Las islas. Estaba constituida por más 2.000 islas, en su mayoría de suelo rocoso. Ese es el problema con las islas griegas, rocoso. No es apto para la agricultura. Eso lo va a obligar a que salgan, a que sean pueblos que empiecen a colonizar distintas zonas del Mediterráneo. Estas islas facilitaron la navegación entre las costas griegas y las del Asia Menor. Esto es el Asia Menor, ya que funcionaron como lugares de aprovisionamiento. Y después tenemos la Grecia jónica, la continental, que está dentro del continente europeo, la insular, que son las islas, y las jónicas. Las jónicas se encontraba constituida por una línea costera en la parte occidental del Asia Menor, ¿no? En esta zona de aquí, todas estas zonas van a ser las Grecia jónica. En la parte occidental, la actual Turquía, la parte occidental del Asia Menor, allí se ubicaban distintos asentamientos griegos. Quiero que vean un mapita para que puedan entender bien las zonas divididas, ¿no? Esto después se van a dividir, ¿no? Jónicos, dóricos y eólicos. Pero miren, esto es lo que les estaba enseñando, ¿no? La Grecia continental, esto es el continente europeo, este es el continente asiático, y aquí todas las islas que vemos de la mitología griega están basadas en estos lugares. Samotracia, aquí se encontró la Venus sin mano, la Venus de Samotracia. Lesbos, ¿no? Islas famosas, ¿no? ¿Cuál otra isla más? La isla de Creta, que es el origen de la civilización. Eso tenemos que entenderlo bien, ¿no? La cantidad de islas que hay desperdigadas en todo el mar Egeo. La parte continental europea, la parte continental asiática y la Grecia insular, que son todas las islas. ¿Dónde van a ser Grecia? Aquí. Vamos a ver el texto. La civilización cretense, ¿no? Vamos a empezar, miren, cretense, micénica, una edad oscura, una época arcaica, y de ahí recién la época clásica, que vamos a ver la clase que viene, después la época helenística y después los aspectos culturales. Vamos a empezar por este periodo, miren, estamos en Caral aquí. Aquí hay una línea de tiempo comparada. En la parte superior vemos cómo se desarrolla Grecia y en la parte inferior vemos cómo se desarrollan distintas culturas. Egipto, nosotros, Chavín, Caral, esto ya lo hemos visto. Persia, fin de Paracas, y miren, todavía están aquí en el periodo helenístico.
Nosotros hemos llegado hasta acá, al final de Paracas y final de Chavín, cuando termina, no, hemos visto todas las culturas del horizonte, ¿no? Hasta 1432 hemos visto, hasta antes de la llegada de los españoles. Pero miren, 2500 antes de Cristo hasta 1500 se va a desarrollar la cultura cretense. Empezamos. Los cretenses. Alrededor de 2500 antes de Cristo, en la isla mediterránea de Creta, aquí se encuentra Creta, les dije, en el otro mapita, estaríamos hablando, acá se aprecia mejor, miren, aquí. Creta se encuentra acá. Este es el origen, la civilización cretense continental, del Asia Menor y la insular. Bien, entonces nos encontramos tema aquí, ¿no? Las cretenses aprovecharon su privilegiada situación geográfica para dedicarse al comercio marítimo. Ahí se va a constituir la civilización cretense, 2500 a.C. Los cretenses no estaban unidos políticamente, sino que existían varios reyes que gobernaban desde palacios ubicados en el centro de cada ciudad. No era unión, no estaba acá, aquí no se encontraban todos unidos, ¿no? Va a ser después que van a unificarse. Los reyes gobernaban desde palacios ubicados en el centro de cada ciudad. Los principales palacios van a ser Festos, Maila, Agia, Triada y Nosos. El más importante de todo va a ser justamente Nosos. Miren dónde se encuentra aquí, frente a, en el medio entre la Grecia jónica y la Grecia continental. Desde el palacio, que era la residencia real, y el centro administrativo, el rey dirigía la vida y la economía de la ciudad y de las comunidades agrícolas. Según la leyenda, uno de los reyes de Nosos, Minos, unificó políticamente Creta, ¿no? Son leyendas, porque no tenemos ningún elemento, ninguna fuente primaria que nos diga lo que sucedía en esa época, solamente leyendas orales que se transmitieron de generación en generación. Recordemos que hay un periodo oscuro en el cual se pierde toda la información, por eso acceder a lo que se sabía de aquí y de aquí es más complicado. Minos unificó políticamente toda Creta, es decir, toda la isla. Al inicio, pueblos y palacios dispersos. Después, Nosos. ¿Quién en Nosos? En Nosos se va a Minos, va a unificar el que va a unificar toda Creta. No, Minos lo conocemos por el Minotauro, ¿no? Minotauro es este ser mitológico, hijo de Zeus, cuando Zeus se convierte en toro, ¿no? Unificó políticamente a toda Creta, por lo que la civilización cretense también es conocida como la civilización minoica. Esta civilización cretense también se le conoce como la civilización minoica. Los palacios tenían 2 o más pisos, ¿no? Mire, el resto del palacio de Nosos. Los palacios contaban de tuberías, de desagües. Tenían 2 o más pisos, numerosos pasillos y más de 1000 habitaciones que se distribuían en torno a un patio central y que estaban decoradas con coloridas pinturas que reflejaban las costumbres de los cretenses. En estos palacios se han localizado tablillas de tipo escritura llamado lineal A. La civilización cretense tuvo su apogeo entre el 2000 y 1700 a.C. Aquí fue su apogeo de la civilización cretense. Luego, alrededor del 1450, por aquí, algo va a pasar, ¿no? La isla va a ser conquistada por los aqueos. ¿Quiénes son los aqueos? Los griegos micénicos. Aquí, Micenas. Acá se encuentran Micenas, van a conquistar la isla de Creta. La civilización micénica. Bien, a comienzos del segundo milenio antes de Cristo llegaron a Grecia continental los aqueos. ¿Quiénes eran los aqueos? Eran un pueblo proveniente de Europa Central. Los aqueos, que poseían armas de bronce y carros de guerra, sometieron a los pueblos que habitaban Grecia. Entonces, trajeron innovaciones como el uso de armas de bronce y los caballos domesticados. Además, adoptaron la escritura de los minoicos a su dialecto y sus necesidades. ¿Cuál va a ser esa escritura? La lineal A, porque la anterior, la minoica tenía la lineal B, perdón. La minoica tenía la lineal A. La combinación de elementos culturales de los pueblos invasores con los ya existentes dio lugar a la civilización micénica, es decir, la combinación de lo cretense con lo que venía de Europa Central, ellos es lo que nosotros vamos a conocer
como la Grecia, ¿no? Como la Grecia que se va a instaurar. La combinación de elementos, cuando ya existencia, dio lugar a la civilización micénica, es decir, a esta civilización. Esta civilización es el fruto de lo cretense con lo europeo que venía del centro. Llamada así por la ciudad de Micenas, ¿no? Micenas se encuentra aquí, en el centro, en el Peloponeso. Dominaron toda Grecia. En realidad, el territorio estaba dividido en varios reinos, como el reino de Tinto, el reino de Tebas o el reino de Atenas. Estos reinos, que estaban constituidos por ciudades ricas, eran gobernadas por un grupo de guerreros encabezados por un rey, el Anats, que concentraba todos los poderes. Entonces, miren, son periodos, así como nosotros estudiamos Chavín, Paracas, ¿no? Huari, Tiahuanaco, ¿no? Ellos también. Cretense, micénicos, la época arcaica, van a tener distintos momentos en su historia. Después de la cretense es el inicio, después vienen los aqueos y empiezan los micénicos, y después va a seguir una época que se le va a denominar época oscura. A mediados del siglo XII, los reinos micénicos sucumbieron, entre otros motivos, a causa de la invasión de los dorios. ¿Quiénes eran los dorios? Otros pueblos indoeuropeos. La destrucción de los reinos micénicos provocó el abandono de las ciudades y la dispersión de la población, la reducción del comercio y la ruralización de Grecia. Por eso se le denomina Edad Oscura, porque se abandona todo. Se olvidó la escritura utilizada por los micénicos. A esta época se le conoce como Edad Oscura. Hemos visto 3 periodos antes de llegar siquiera a lo arcaico. Son los orígenes, lo previo a la época arcaica griega. Bien, quiero que veamos un video que va a explicar todo lo que estamos viendo en la clase del día de hoy. Sí, aquí está. Antes de comenzar a estudiar las características históricas de la antigua Grecia, tenemos que realizar un breve marco geográfico de esta zona concreta del Mediterráneo. Estoy seguro de que muchos de vosotros ya sabéis dónde se encuentra Grecia. No sé nada. Pero por si hay algún despistado, vamos a situarlo en el mapa. La antigua Grecia se encuentra en el sur de Europa y en el Mediterráneo oriental. Todo lo que hoy conocemos como Grecia se sitúa en 3 zonas distintas. En primer lugar, la península balcánica, en la que se encuentra la mayor parte de su territorio. Luego, la península del Peloponeso. Y por último, las islas del mar Egeo. ¿Cuáles son las características geográficas de este territorio? Pues bien, en primer lugar tenemos que saber que es un territorio montañoso y muy abrupto, con lo cual nos encontramos con estrechos valles separados por altas montañas. Este paisaje abrupto de la antigua Grecia tuvo sobre sus habitantes unas consecuencias muy importantes. Por ejemplo, al estar más seguras entre montañas, las ciudades griegas prosperaron más, debido a que no tenían que estar tan preocupadas por ataques del exterior. La antigua Grecia era, por así decirlo, una barrera natural contra otros pueblos hostiles que se encontraban tanto en el Mediterráneo como en las zonas europeas. De la misma forma, debido a la separación natural que había entre estas ciudades, no se consolidó ningún reino en la antigua Grecia más poderoso que el resto, por lo que las ciudades prosperaron autónomas. Es decir, las dificultades de comunicación hicieron que ninguna ciudad pudiese desarrollar en el territorio griego un imperio, como hemos visto en otros temas como Mesopotamia o Egipto. Y en materia económica, ¿qué consecuencias tenía estas características geográficas? Pues bien, debido a las dificultades de comunicación terrestre por las montañas y los estrechos valles, la comunicación marítima era la actividad económica más importante, es decir, el comercio y la pesca. La agricultura, en cambio, no tenía mucha importancia debido a la dificultad para poder cultivar en estas zonas tan abruptas. Ello hacía que si los griegos querían sobrevivir en su propio territorio, no les quedase otra alternativa que la salida al Mediterráneo. Ello convirtió a los griegos, como veremos más adelante en este vídeo, en uno de los más importantes colonizadores del Mediterráneo, junto a los pueblos fenicios. ¿Cuáles son las fases por las que pasa la historia de la antigua Grecia? Pues como podemos ver en la siguiente imagen, la antigua Grecia pasó por numerosas etapas, unas etapas que abarcan un periodo de prácticamente 3000 años de duración. Comenzando por el principio, podemos preguntarnos ¿cuáles son los orígenes de la civilización griega? Pues bien, los orígenes de Grecia se sitúan en 2
lugares en concreto de este territorio griego que ya hemos visto anteriormente, en la península del Peloponeso y en una isla, la isla de Creta. En estos dos lugares griegos se desarrollaron dos prósperas civilizaciones en torno al segundo milenio antes de Cristo, que fueron contemporáneas a los egipcios y a los mesopotámicos. Hablamos de Creta y Micenas. Vamos a centrarnos ahora en la civilización cretense, Pues muy bien. o también llamada civilización minoica. Esta civilización se desarrolló en la isla de Creta, al sur del territorio griego, entre los años 2600 y 1450 a.C. ¿Cuáles son las características de la civilización minoica? Vamos a verlas de manera muy resumida. En primer lugar, se caracterizó por una grandísima importancia en el comercio marítimo, también en la arquitectura, con la construcción de grandes palacios, como el Palacio de Nosos, que contaba con más de 1000 habitaciones y era uno de los más grandes construidos en aquel periodo de la historia. Y también, muy importante, con el desarrollo de dos tipos de escritura. Dos tipos de escritura que serán una evolución de la escritura pictográfica, la llamada lineal A y, posteriormente, la lineal B. ¿Sabías que uno de los más importantes mitos de la historia griega se desarrolló en la isla de Creta? Pues bien, uno de los episodios mitológicos más famosos y conocidos de los antiguos griegos es el mito cretense del laberinto del Minotauro. Según el mito del laberinto del Minotauro, un rey cretense llamado Minos, del cual proviene el nombre de la civilización minoica, encerró en un laberinto a una horrible bestia, mitad hombre, mitad toro, el Minotauro, la cual se alimentaba cada año de jóvenes de las familias más nobles de la ciudad, que el rey le daba como tributo. Y aquí entra en juego otro héroe griego, Teseo, el cual con la ayuda de la hija del rey, Ariadna, logró entrar en el laberinto, matar a la bestia y salir de él. Por ello, Minos mandó enterrar en el laberinto a su creador, al arquitecto Dédalo. Junto a Dédalo encerró también a su hijo, Ícaro, y padre e hijo intentaron escapar ideando la construcción de unas salas un poco especiales, pues estaban hechas de cera. Y las salas funcionaron, pero Ícaro se acercó demasiado al sol y sus alas se derritieron, por lo cual se precipitó contra el mar y acabó ahogado. Quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Otra de las grandes civilizaciones que significaron el origen de Grecia fue la micénica, que vivió contemporánea a la civilización minoica. La civilización micénica se desarrolló en la península del Peloponeso entre los años 2000 y 1600 a.C. La civilización micénica tenía su origen en unos pueblos venidos de los Balcanes, los llamados aqueos, que se establecieron en esta zona para fundar varias ciudades, como por ejemplo Micenas, cuyo nombre da origen a esta civilización. Al contrario que la minoica, que se caracterizaba por el comercio marítimo, los micénicos eran grandes guerreros. Por ejemplo, llegaron a conquistar la isla de Creta, adoptando por ello la escritura conocida como lineal B. Los micénicos eran un pueblo guerrero que debido a sus ansias de conquista, conquistaron no solo Creta, como hemos visto anteriormente, sino también otras ciudades del Mediterráneo, por ejemplo, en la península itálica o en Asia Menor. En Asia Menor nos encontramos en este momento con otro de los mitos tan importantes de la antigua Grecia, el mito de la guerra de Troya. Según el mito micénico, la guerra de Troya ocurrió en el siglo XII a.C. y la conocemos gracias a dos libros, la Ilíada y la Odisea, escritos por el escritor griego Homero, que vivió en el siglo VIII a.C. En resumidas cuentas, en Troya teníamos a un rey llamado Príamo, cuyo hijo Paris se enamoró de la mujer del rey de Esparta, Menelao. Esta mujer se llamaba Helena. Helena se fugó a Troya con Paris y los principales reyes micénicos se pusieron de acuerdo para ir a Troya a vengar esta afrenta. Un ataque que, debido a las inexpugnables murallas de la ciudad, duró más de 10 años. Y en él, por ejemplo, participaron personajes mitológicos como Aquiles. La guerra de Troya terminó cuando el más listo de la clase, Ulises, ideó una estratagema para poder conseguir entrar en Troya. Hola, Olita, Ulises. Este estúpido rey de Troya. Creo que puedo decir en nombre de todos los griegos que esta guerra está durando demasiado. Y así desde dentro poder conquistar la ciudad. Ello lo consiguió gracias al caballo de Troya.
Una piel sensible necesita más amor. Nuevo Suavitel piel sensible con fórmula hipoalergénica. Matadlos a todos. Pero dejamos atrás los mitos para continuar estudiando la historia de la antigua Grecia y sobre todo sus orígenes. Si recordamos la imagen del eje cronológico de las etapas por las que pasa la historia de Grecia, podemos ver que después de la civilización micénica y de la guerra de Troya, nos encontramos con una llamada época oscura. Oye, ¿quién ha apagado la luz? Una época oscura que dura varios siglos y en la cual apenas tenemos información relevante. Por ejemplo, dejó de escribirse. Afortunadamente para la historia griega y para la historia del mundo, la época oscura llega a su fin en torno al año 800 a.C., cuando las polis comienzan a hacerse importantes y a prosperar. Las polis son las ciudades griegas, cuyas características veremos en vídeos posteriores, pero sí algo tenemos que saber con exactitud, y es que estas ciudades conformaban una civilización unitaria, una civilización que tiene como base lo que hemos visto anteriormente, Creta y Micenas. Ello hará que en estas ciudades griegas aparezcan una serie de características comunes. El primero de los rasgos comunes que tendrán estas ciudades que se desarrollarán en Grecia como una civilización común será la lengua, porque todas ellas hablarán y escribirán el griego. Asimismo, todas estas ciudades tienen unos mitos y leyendas comunes, por ejemplo, los que ya hemos visto en este vídeo con anterioridad. El mito cretense del laberinto del Minotauro y el mito micénico de la guerra de Troya. Además, y como veremos en vídeos posteriores, todas estas ciudades desarrollarán una religión común. No me había sentido tan atragantado desde que comiendo un cóctel. Se me atascó una gamba. Y además también celebraban fiestas comunes, como por ejemplo las Olimpiadas, las cuales estudiaremos más adelante y que, como supongo que ya sabréis, aún siguen celebrándose a día de hoy. The Olympic Games are not only a celebration of sport. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche. Todo ello hacía que estas ciudades griegas tuvieran un sentimiento común de pertenencia a un territorio. Todo ese territorio que hoy podemos situar en la antigua Grecia y en el que compartían lengua, costumbres, ritos, leyendas, etc. Debido a que en torno al siglo VIII las ciudades griegas comenzaron a prosperar y a hacerse cada vez más poderosas, la agricultura, esa que, como ya hemos visto, tenía muchas dificultades para practicarse, no pudo dar alimento a toda la población de estas ciudades griegas. ¡Arroba cartera! ¡Porque no hay pasta para comer! Por lo que los griegos tuvieron la necesidad de salir al Mediterráneo, con el que los griegos dieron comienzo en el siglo VIII a un proceso de colonización. Colonizar es, según el diccionario, establecerse en un territorio alejado de su región de origen con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Y ello nos recuerda a otra civilización un poco más antigua que ya lo hicieron en primer lugar. Hablamos de los fenicios. En torno al 1500 y al siglo IV a.C., los fenicios también fundaron nuevas ciudades a lo largo de todo el Mediterráneo, como por ejemplo la ciudad de Gadid, la actual Cádiz, fundada, según los textos antiguos, 80 años después de la guerra de Troya. ¿Quiénes eran estos fenicios? Pues un pueblo situado en la costa oriental del Mediterráneo que se organizaba, como también los griegos, en ciudades-estado, de las cuales la más importante era Tiro. Al igual que los griegos, los fenicios se caracterizaban por ser expertos navegantes. Y una característica importante es que inventaron el primer alfabeto, que será la base de los alfabetos que vendrán más adelante, como el griego que veremos en este tema, o el alfabeto latino de los romanos. ¿Por qué son importantes los fenicios para la colonización griega? Pues porque fueron un precedente. Un poco después, al igual que los fenicios, los griegos fueron fundando colonias por todo el Mediterráneo con el objetivo de obtener materias primas. Esta colonización griega se realizó en torno a los siglos VIII y VII antes de Cristo, expandiéndose por zonas tanto de la península itálica como de la península ibérica. Las colonias se fundaban en zonas de costa y mantenían contactos comerciales con los pueblos autóctonos que vivían en estas zonas.
así como también con la ciudad fundadora, que era llamada metrópoli. En la península ibérica, por ejemplo, los griegos llegaron en el siglo VII a.C. y fundaron ciudades como Emporion o Rode en Girona, Hemeroscopeion en Alicante o Mainaque en Málaga. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que este tema... Bien, ¿no? Lo he explicado, me gusta su manera de explicar, me parece que es medio divertido. Ojalá que estén viendo el video y que no se aburran mucho. Vamos a ver ahora la Grecia arcaica, ¿no? Para después entrar a la Grecia clásica. En la época arcaica se empezaron a formar las bases de la civilización griega clásica a partir de tres importantes procesos. ¿Cuáles van a ser estos procesos? Primero, la formación de la polis, la expansión griega y las reformas legislativas de las polis. Vamos a verlas. La formación de las polis. ¿Qué era la polis? La polis griega, no podemos entender a griega como un país. No podemos entenderla como lo entenderíamos ahora. No podemos entenderla como entendemos al Perú actual. Grecia era una serie de ciudades-estado. Cada ciudad-estado tenía sus propias leyes, sus propios dioses, su propia acrópolis, tenía cuestiones propias de cada ciudad-estado. Y todo el conjunto de ciudades-estados que estaban unidos por una lengua en común, por una cultura en común, a eso le llamamos Grecia. En la época arcaica de los siglos octavo antes de Cristo, los griegos se fueron agrupando en polis, y les expliqué lo que eran las polis. Las polis era un espacio similar a una ciudad, que tenía un gobierno, una forma de vida, unas leyes y un ejército propios. Eso eran las polis. Atenas, Esparta, Corinto y Tebas van a ser algunas de ellas, van a ser las más importantes. Las polis comprendían el espacio rural y el espacio urbano, ¿no? Tanto la ciudad como las cuestiones urbanas, las zonas rurales. Por último, ¿no? Este último, el espacio urbano, por lo general, estaba ubicado al pie de una colina, en cuya cima construían una acrópolis. Esto es la acrópolis de Atenas, por ejemplo. Un lugar de refugio y residencia de las autoridades, donde también se edificaban templos. A pesar de ser autónomas en lo políticos y tener costumbres propias, todas las polis compartían un modelo cultural común, lo que hizo que se sintieran parte de una misma civilización. Son distintas ciudades que tienen cosas en común, ¿no? El lenguaje, una cultura, una civilización particular. Los Juegos Olímpicos, una expresión de la unidad griega. Los habitantes de los diferentes polis griegas y luego también las de sus colonias se sentían vinculados por lazos religiosos, lingüísticos y culturales que se manifestaban a través de tradiciones y los rituales compartidos. Una de estas tradiciones eran los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada 4 años. ¿En dónde? En la ciudad de Olimpia, por eso se llamaban así Juegos Olímpicos. En estos eventos, que se iniciaron en el 776 a.C., los atletas competían en distintas disciplinas deportivas. ¿Cuáles eran esas disciplinas? Boxeo, atletismo, carrera de carro, lanzamiento de jabalina y lucha. Nada más. Miren, bien poquitas. Las competencias buscaban fortalecer la unidad del pueblo griego, adorar al dios Zeus y propiciar la paz. Así, durante su desarrollo, las guerras se suspendían. Cada triunfador era premiado con una corona de olivo y obtenía fama y respeto. Quiero que vean el video sobre los Juegos Olímpicos. Perdón, son cosas que pasan. Ya saben lo que tienen que hacer, les voy avisando: material de estudio, la ficha y el quizzes. ¿Quién inventó los Juegos Olímpicos?
Se cree que los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en el año 776 a.C. Se trataba de una celebración en honor a Zeus que los antiguos griegos practicaban cada 4 años. Por cierto, Olimpiada no es el nombre de los Juegos, sino del periodo de 4 años entre una celebración y otra. Hay varias leyendas acerca de su origen. La más conocida dice que cuando Zeus nació, 5 dáctilos, seres creados por Rea, la gran madre, jugaron carreras para divertirlo. Otros dioses jugaban a las luchas y otro tipo de competencias en el monte Olimpo. A los que ganaban, el pequeño Zeus les regalaba una corona de olivo. Y como los dáctilos eran 5, los juegos se celebraban cada 5º año, contando de manera inclusiva. La hipótesis científica más reciente del arqueólogo bielorruso András Patai-Horvat plantea que los Juegos Olímpicos evolucionaron a partir de antiguas ceremonias de cacería. Aunque se trata de una teoría, está apoyada por evidencia arqueológica. La antigua Grecia no era un país, sino un conjunto de ciudades que muchas veces estaban en guerra unas con otras. Pero durante las fechas de los Juegos se decretaba una tregua y se reunían los atletas de todas las ciudades griegas en la ciudad de Olimpia para ver quién era el mejor. La ciudad todavía existe y puedes visitar los antiguos estadios. Los Juegos duraron 1179 años, incluso bajo el dominio de los romanos, hasta que el emperador Teodosio los suprimió en el año 393 como parte de su campaña por hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. 1500 años después, el barón francés Pierre de Coubertin revive los Juegos y funda el Comité Olímpico en 1894 y los primeros Juegos tienen lugar en Atenas en 1896, con la participación de 14 países. Se entregaron ramas de olivo y medallas de plata a los ganadores. Los griegos estaban tan emocionados que querían que se celebraran los Juegos en Grecia para siempre, pero Pierre de Coubertin se los llevó a París y luego a muchas ciudades más. Actualmente participan prácticamente todos los países del mundo y además se han agregado los Juegos Olímpicos de invierno y los Juegos Paralímpicos. Por cierto, la primera vez que se dieron medallas de oro, plata y bronce para el primero, segundo y tercer lugar respectivamente fue en los Juegos de 1904 en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Aunque en la antigua Grecia se interrumpían las guerras para hacer los Juegos, en las Olimpiadas modernas, a causa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, 3 veces las guerras han interrumpido los Juegos. Curiosamente, si te gustan nuestros videos, Bien, ese era el video de las Olimpiadas y cómo se originan y cómo son en la actualidad. ¿Cómo es que se va a expandir Grecia en el Mediterráneo? Porque eso va a suceder durante la época arcaica. Entre los siglos 8 y 6 a.C. se produjo en Grecia una crisis. La población creció mucho, pero el suelo fértil era escaso, ya habíamos dicho, una roca dentro del Mediterráneo. Y no producía alimentos para todos. El hambre se extendió. Entonces, muchos griegos emigraron a tierras extranjeras para buscar sustentos. Los emigrantes fundaron numerosas colonias por todo el Mediterráneo. Es el mapita que les enseñé, ¿no? Entonces, los griegos se van a extender por todo el Mediterráneo, justamente tratando de buscar, ¿dónde está el mapita? Aquí, ¿no? Aquí, ¿ven? Aquí era el lugar donde van a estar, que estamos estudiando, el mar Egeo, pero van a extenderse por distintos lugares buscando suelos agrícolas fértiles para poder enviar las cosas que se necesitaban hacia la Grecia, las distintas zonas de sus ciudades-estados, ¿no? Miren, se van a establecer desde España hasta lo que hoy es Rusia. Bien. Terminamos. Ya vamos a terminar. Entonces, la expansión se desarrolló en 2 oleadas distintas. Una se va a ir hacia el oeste, es decir, hacia España, ¿no? Hacia el oeste. Entre los años 750 y 650 a.C., los griegos se asentaron en las islas y las costas del mar Jónico, aquí, ¿no? El sur de Sicilia, la isla de Sicilia. El sur de Italia, la Botita, Italia, el sur de Italia. Francia, en las costas del sur de Francia. Libia, es decir, aquí en el norte.
y el noreste de la península ibérica, aquí. Hasta acá se van a asentar todo, acá dije Libia, ¿no? Libia es aquí. Y acá, España. Toda esta zona, Marsella, todo esto van a ser de influencia griega. Esta es las oleadas que van a venir hacia el oeste, pero también van a dirigirse hacia el este, que tuvo otra va a dirigirse, la segunda oleada, hacia el este, que va a tener lugar después del año 650 a.C. Los griegos van a fundar colonias en las costas del Mar Negro. Este es el Mar Negro, Mar Mediterráneo, Mar Negro. Aquí, en todas las costas, van a empezar a fundar distintas ciudades, hacia el oeste y hacia el este. Las colonias se creaban en lugares cercanos a la costa, para facilitar el transporte y el comercio. Hemos dicho que es una cultura talasocrática. También buscaban zonas con una colina desde la que pudieran defender la ciudad y que tuvieran agua y terrenos fértiles. Esto era lo que buscaban, ¿no? Porque no la poseían aquí. Las colonias no tenían que mantener los dioses, las costumbres y la organización de la polis, de la que procedía su población, ya que eran comunidades independientes, ¿no? Comunidades independientes, pero que se vinculaban con la zona en donde de donde habían salido. Los colonizadores tuvieron importantes efectos. Por una parte, permitieron a los griegos entrar en contacto con otros pueblos, como los fenicios, que ya los hemos visto, los etruscos, que estaban aquí, en la península itálica, y los egipcios. Por otra parte, sirvieron para extender la civilización griega más allá de sus fronteras. Por eso es que se logran expandir por todo el Mediterráneo. Descontento social y reformas legislativas. Con el paso del tiempo, el poder de la polis pasó a manos de una minoría privilegiada, que controlaba la mayor parte de las tierras, que eran trabajadas por los campesinos. La aristocracia exigía el pago de pesados tributos o de intereses muy altos por los préstamos que ofrecía a los pequeños agricultores. Cuando no podían pagar las deudas, cuando los agricultores no le podían pagar las deudas a las aristocracias, debían entregar sus tierras y se convertían en esclavos. ¿Qué va a hacer esta situación? Esta situación provocó el descontento social y originó el surgimiento de legisladores. ¿Quiénes eran estos legisladores? Reformadores, que pusieron por escrito las leyes. Los más conocidos van a ser Licurgo en Esparta, Dracón y Solón en Atenas. Sin embargo, las tensiones van a continuar, ¿no? Entonces hemos visto hoy día dos cosas, desde los orígenes de Grecia hasta la Grecia arcaica. La próxima clase nos tocaría ver ya lo que corresponde a la Grecia clásica. Bien, ahora quiero que veamos la tarea. ¿Cuál es la tarea? Tiene varias partes. Primero, el entorno geográfico, lo que les expliqué con los mapitas. Observa el mapa, luego explica de qué manera las características territoriales de los espacios griegos dificultaron el desarrollo de las actividades económicas. Lee la información que hemos estado leyendo, identifica las potencialidades ambientales que ofreció el territorio griego. Acá, línea de tiempo, eso ya lo sabemos trabajar. Ubica, ¿no? Colorea, aquí, los distintos, es lo que tienen ustedes, lo que les he enviado, ¿no? Colorea en la línea de tiempo las etapas de la historia griega indicadas en la página tal, que ya lo vimos, y escribe sus nombres, cada tiempo, ¿no? Cada tiempo, la Edad Oscura, la civilización cretense, la civilización minoica, ¿no? Ubícalos y ubica en los espacios en blanco de acá abajo que aparecen en la parte inferior los acontecimientos más importantes. Acá, escena de un mural minoico, interpretación de fuentes. ¿Qué tipo de fuentes es? Primaria, secundaria, terciaria, ya hemos visto esto de las fuentes. Escribe la imagen, sintetiza la información histórica, y después sobre el mito de Troya. Lees esta parte y respondes estas preguntas. Tengo un videíto para, no sé si ponerlo, se lo voy a poner. Está bonito este videíto, el último videíto ya para terminar, que es el video sobre Troya, la guerra de Troya, ¿no? Vivió en el siglo VIII a.C. Se dice que era ciego. No hay ningún dato que se pueda dar sobre el autor que sea fiable, ni siquiera su existencia. Navegamos en terrenos pantanosos, en una ciénaga de incógnitas
que se plantean ante la cuestión homérica. La Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas atribuidas a Homero. La Ilíada, el poema más antiguo de Occidente, narra acontecimientos ocurridos en el 10º y último año de una gran guerra, que confrontó a troyanos y aqueos frente a las puertas de la ciudad amurallada de Ilión, más conocida como Troya. Esta guerra forma parte de la épica grecolatina. Los antiguos griegos daban los hechos narrados por Homero como ciertos. Sin embargo, los hechos acaecidos en Troya no ocurrieron en la época de Homero, sino que acontecieron siglos antes. Eratóstenes fechó la guerra en el siglo XII a.C. y Heródoto la fechó en el XIII a.C. La guerra de Troya parece, pues, que formó parte de una tradición oral que perduró hasta la época de Homero y que gracias a él ha llegado hasta nuestros días. La Ilíada describe un episodio de esta guerra y la Odisea narra el viaje de vuelta al lugar natal de Odiseo, conocido en latín como Ulises, uno de los héroes griegos de la guerra de Troya. Aunque la Ilíada y la Odisea sean los dos únicos poemas sobre Troya que se han conservado íntegros, en realidad formaban parte de un ciclo épico del que se ha perdido la mayor parte. En aquel entonces la mujer más hermosa del mundo era Helena, hija del dios Zeus y de Leda. Helena estaba casada con Menelao, el rey de Esparta. El príncipe troyano Paris, hijo del rey Príamo, acude en misión diplomática a reunirse con Menelao y su bella esposa. Paris y Helena se enamoran y los dos amantes marchan a Troya. Este es el casus belli que inicia la guerra de Troya. Los griegos eligen a Agamenón, rey de Micenas y hermano de Menelao, como comandante en jefe. Una flota aquea de más de 1000 barcos se termina desplazando hasta Troya para vengar la afrenta. La Ilíada se divide en 24 cantos. En la Ilíada, Homero relata un episodio final de la guerra de Troya que no dura más de 2 meses. En el primero de los cantos se narra la ira de Aquiles. Aquiles, el más grande de los héroes griegos, tiene una trifulca con el rey Agamenón, líder del bando aqueo. El rey Agamenón priva a Aquiles de su amante, la esclava Briseida. Un Aquiles dolido decide retirarse de la lucha. La balanza se desequilibra, pues, en favor de los troyanos, ya que sus enemigos aqueos han perdido al mejor de sus soldados. Más tarde, el príncipe troyano Héctor, hermano de Paris, mata a Patroclo, amigo y compañero de armas de Aquiles. La trágica noticia consigue que Aquiles, enfurecido, decida regresar al combate para vengar la muerte de su querido Patroclo. Aquiles termina dando muerte a Héctor. La Ilíada finaliza en su último canto con los funerales de Héctor. En los poemas homéricos siempre se entremezclan héroes y dioses. Unos dioses caprichosos toman partido continuamente en los asuntos de los mortales. Tanta intervención divina hizo que durante la Edad Moderna se considerase que tanto la guerra como la ciudad formaban parte de un relato mitológico. Es decir, que el relato homérico no era más que ficción en estado puro. Pero en el siglo XIX, un millonario prusiano llamado Heinrich Schliemann se negaba a creer que la legendaria Troya nunca existió y por ello se dispuso a encontrarla. A sugerencia del diplomático Frank Calvert, que había trabajado en un lugar en la colina de Gisarli 7 años antes, Schliemann excavó el emplazamiento. Estaba dispuesto a demostrar que la Ilíada describía realmente un escenario histórico. Año 1829. El pequeño Heinrich Schliemann, de 7 años de edad, recibe de su padre un regalo por Navidad, un volumen de historia universal. Dentro se encuentra un grabado que le impresiona profundamente. El grabado representa a Eneas con su padre Anquises y su hijo Ascanio huyendo de la legendaria Troya en llamas. Heinrich Schliemann provenía de una familia humilde, pero el pequeño Heinrich ambicionaba prosperar en la vida. Consagró su vida al estudio y más tarde al trabajo. Aprendió muchos idiomas mientras memorizaba versos de la Ilíada. A los 30 años ya había amasado una gran fortuna. Año 1870. Un millonario Heinrich Schliemann, de 48 años, casado en segundas nupcias con una jovencita griega llamada Sofía,
emprende los trabajos de excavación en la colina de Hisarlik. Tiene la intención de cumplir el sueño de su infancia, encontrar la Troya de Homero. Schliemann, con más determinación que conocimiento arqueológico, no halló una ciudad, sino 10 ciudades superpuestas, que se extienden desde su fundación en el Neolítico hasta la época bizantina. Pero, ¿cuál de todas esas ciudades era la Troya cantada por Homero? Los arqueólogos que han estudiado el tema han identificado 2 posibles estratos que encajan con la descripción de Homero: Troya 6 y Troya 7A. Estas ciudadelas han sido datadas entre los años 1500 y 1000 a.C., y parece que ambas tuvieron un final violento. El final de Troya es por todos conocido. Troya ardió, pasto de las llamas. Pero esto no se cuenta en la Ilíada, que concluye con los funerales de Héctor. El trágico final de Troya se describe en la Odisea y en otras tragedias griegas. Odiseo, o Ulises, según se prefiera, concibió un artefacto engañoso, una trampa mortal, un caballo de madera que ocultaba a algunos de los mejores soldados aqueos. Los troyanos introdujeron el caballo dentro de sus murallas pensando que se trataba de una ofrenda. El resto es historia. Tras la caída de Troya y la época de Homero, transcurren 4 siglos de oscuridad que nublan toda la cuenca mediterránea, coincidiendo con el paso del bronce al hierro. ¿Pero era el recinto excavado en Hisarlik la legendaria Troya homérica? Las excavaciones apuntaban a que la población de Ilión no se extendía más allá de la ciudadela o acrópolis, protegida por una gran muralla. Esto causaba ciertos problemas de interpretación. Era evidente que el recinto no tenía el tamaño suficiente para estar a la altura del mito. Todo cambió cuando a partir de 1988 se realizaron hallazgos muy importantes en el lugar. Este mismo año se descubrió un sistema defensivo en Troya 6 y 7A situado extramuros de la ciudadela. La trama urbana se prolongaba, pues, más allá de las murallas de la zona alta. A sus pies se extendía una gran ciudad con una población de unos 10.000 habitantes. El descubrimiento confirmaba que existió un segundo anillo de protección que aumentaba considerablemente el espacio doméstico. Una ciudad alta y una ciudad baja. La excavación revelaba su verdadera magnitud, la de un gran estado en plena edad del bronce. Esto, por supuesto, ya estaba a la altura del mito. Hoy, las ruinas de Troya están a unos 6 kilómetros del mar, en la actual provincia turca de Çanakkale, pero hace muchos siglos la ciudad se emplazaba junto a la costa. Estaba situada en la entrada del Helesponto, hoy llamado el Estrecho de los Dardanelos. Quien dominaba esta plaza poseía la llave de entrada al Mar Negro. Por lo tanto, la ciudad fortificada de Ilión era primordial para controlar el comercio marítimo entre Asia y Europa, un apetitoso enclave estratégico que bien pudo haber provocado numerosas guerras. La epopeya troyana fue cantada durante siglos por los griegos. Formó parte de una especie de identidad nacional en todos los confines de la Hélade. Troya era una ciudad sagrada a la que acudían los peregrinos como hoy se acude a la Meca, Jerusalén, Santiago de Compostela o Roma. El poeta Virgilio tuvo el encargo de escribir la Eneida, un poema épico que pretendía proporcionar a los romanos un mito fundacional como pueblo. En la Eneida se sitúa al héroe troyano Eneas como fundador de Roma. Eneas, tras la caída de la ciudad de Troya, logró escapar, emprendiendo un viaje hasta el Lacio. Tras una serie de acontecimientos se convirtió en rey y a la vez en el progenitor del pueblo romano. Sus descendientes, Rómulo y Remo, fundaron la ciudad de Roma. Las mejores familias griegas y romanas querían verse como parte del linaje de los héroes de la guerra de Troya. Alejandro Magno podía presumir de sus orígenes, pues decía ser descendiente de Aquiles. Julio César y su familia, sin embargo, se enorgullecían de emparentar con Eneas. Occidente hunde sus raíces en la mítica Troya,
pues Grecia y Roma forman parte de nuestra herencia. Nuestra identidad y nuestro pasado se encuentran en aquella guerra. Peregrinemos pues a Turquía, donde se sitúan los cimientos de la gran ciudad. Recuperemos esa vieja y bonita costumbre. Acudamos al menos una vez en la vida. Rindamos tributo a nuestros antepasados que dieron su vida en legendario combate. Héctor, Aquiles, París, Patroclo. Troya existe y nos pertenece. Y como dijo un famoso clasicista, la creencia o la incredulidad en la historicidad de la guerra de Troya acaba siendo, al final, un acto de fe, sea cual sea la posición que se adopte. Bien, ¿no? Ese sirve para entender este mito que les estoy diciendo que hay que trabajar, y ya vimos por qué es importante conocerlo, porque cuando veamos Roma, Roma también se va a emparentar con este mito. Bien, la formación de la polis, hemos visto, identifica qué tipo de fuente es, documento 3 y 4, los estoy juntando, fuente 1, fuente 2, coincidencias y contradicciones, todo lo colocan ahí. La colonización griega del Mediterráneo, en qué época se produjo, en qué siglos, qué beneficio generó para los griegos el proceso de colonización, ya lo dijimos, lo expliqué en el video, lo que hemos estado viendo. Esparta y Atenas, esto todavía no, ¿está bien? Eso va a venir para las siguientes clases. Hasta aquí va a venir, es la tarea del día de hoy, esto no. Bien chicos, espero que la clase les haya divertido, les haya parecido interesante, espero que estén bien, les mando un abrazo fuerte, chau.